Capítulo 35. A la mañana siguiente, Lizzie despertó en el mismo estado de ánimo que la noche anterior, con los mismos pensamientos y cavilaciones. No se podía reponer de la impresión recibida, no podía pensar en otra cosa, y se sentía incapaz de ocuparse de algo. Después del desayuno, resolvió que lo mejor sería ir a tomar un poco de aire y hacer ejercicio. Pensaba hacer su paseo favorito, y ya estaba en camino cuando, al recordar que en ese trayecto se había encontrado varias veces con Darcy, se detuvo, y en vez de internarse en el parque, tomó por el camino que conducía a la carretera, llegando pronto a uno de los portones que daba acceso a la finca. Después de pasar 2 o 3 veces por esa parte del camino, la bondad del clima la indujo a detenerse y contemplar la armonía del parque. En las 5 semanas que llevaba en Kent, había cambiado mucho la campiña, y los árboles se hacían cada día más verdes. Estaba a punto de reanudar su paseo, cuando divisó la imagen de un caballero que venía bordeando el parque, como dirigiéndose a ella donde estaba. Temiendo que fuera Darcy, Lizzie se alejó de inmediato, pero el caballero ya la había visto, por lo que aceleró el paso y gritó su nombre. Como ella se dio cuenta de que quien la llamaba era Darcy, se dirigió rápidamente hacia el portón. Él ya se encontraba ahí, y entonces le tendió una carta, que ella tomó como por instinto, y dijo en un tono de frío comedimiento: «Llevo largo rato paseando por la Alameda en espera de verla. ¿Me hará usted el honor de leer esta carta?» Y sin esperar respuesta, con una ligera inclinación, se internó de nuevo en el bosquecillo y se perdió de vista. Sin esperanza de encontrar en la carta nada agradable, pero con la mayor curiosidad, Lizzie la abrió, comprobando con sorpresa que el sobre contenía 2 cuartillas llenas, con apretada caligrafía. Incluso el sobre estaba totalmente escrito. Prosiguiendo su paseo por el campo, comenzó a leer. La carta estaba membretada en Rosings a las 8 de la mañana y decía lo siguiente: «Por favor, no se alarme usted, señorita, al recibir esta carta, creyendo que se trata de una repetición de sentimientos ya dichos, o una renovación de los ofrecimientos que tanto disgusto le causaron anoche. Escribo la presente sin la menor intención de importunarla, y mucho menos de humillarla insistiendo en deseos que, para bien de ambos, no pueden olvidarse tan pronto. El esfuerzo de la redacción y la lectura de esta carta tiene que causar, podrían haberse ahorrado si mi temperamento no me obligase a que se escriba y se lea. Así que habrá de perdonarme la liberalidad con la que solicito su atención. Yo sé que sus sentimientos no pueden otorgar dicha atención de muy buena gana, pero de todos modos la solicito, apelando al espíritu de la justicia. 2 delitos de diversa naturaleza y también de distinta magnitud ha puesto usted sobre mis hombros la pasada noche. En primer término, me acusa usted de haber procurado la separación del señor Bingley y de su hermana, sin consideración a los sentimientos de ninguno de ellos. Y el otro delito es el que yo, a pesar de ciertos derechos y sin consideración alguna del honor y del humanismo, he arruinado la prosperidad inmediata y destruido las esperanzas del señor Wickham. Me acusa de haber arrojado de manera cruel al compañero de mi juventud, al favorito de mi padre, al joven que apenas tenía otro cobijo que el de nosotros, y que había sido educado en esperanza de que él siguiera siendo cobijado por siempre. Ciertamente, ese sería un acto de mayor depravación que el haber separado a 2 jóvenes, cuyo afecto era cosa de unas pocas semanas. Pero sinceramente, yo espero verme libre de la severidad con la que me juzgó usted anoche. Si usted se digna leer la relación de mis actos y de los motivos de ellos. Si en este relato me veo en la necesidad de revelar mis sentimientos y con ello ofender los suyos, créame que lo lamento. Pero cuando es necesario obedecer a la verdad, toda excusa sería absurda.
No hacía mucho tiempo que me encontraba yo en el condado de Hereford cuando observé, al igual que todos los demás, que el señor Bingley distinguía a su hermana mayor por sobre todas las muchachas de la comarca. Pero no fue sino hasta la noche del baile de Netherfield cuando me convencí de que sentía por ella un verdadero afecto. Ya otras veces lo había visto enamorado. En aquella velada, mientras yo tenía el honor de bailar con usted, supe por primera vez, porque hasta entonces me lo informó casualmente Sir William Lucas, que las atenciones de Bingley a su hermana habían hecho concebir esperanzas de matrimonio. Él me habló de ello como cosa segura, y me dijo que no quedaba más que decidir la fecha de la boda. Desde ese momento me puse a observar con atención la conducta de mi amigo, y pude notar que su interés por la señorita Bennet era más intenso del que le había visto en otras ocasiones. Y también observé que su hermana manifestaba con toda franqueza sus modales alegres y atractivos, lo que era común en ella, y por lo mismo no revelaba una estimación particular hacia mi amigo. Del examen que practiqué en aquella velada, quedé convencido de que, si bien ella recibía con placer las atenciones de él, no le correspondía con idéntico sentimiento. Si usted no opina lo mismo, es porque yo he caído en el error. Por supuesto, usted conoce muy bien a su hermana, lo que hace pensar que seguramente el equivocado soy yo. Si es así, y si, inducido por ese error, le he causado una gran aflicción, su resentimiento no ha sido infundado. Pero no tendría escrúpulos en asegurar que su hermana parecía tan serena que cualquiera que la hubiese observado hubiera generado la convicción de que, aun siendo de carácter amistoso, su corazón no parecía demasiado vulnerable ni fácil de herir. Es verdad que yo deseaba creer en su indiferencia, pero me atrevo a afirmar que no es común que mis investigaciones y mis decisiones sean influidas por esperanzas o temores del todo infundados. Estoy seguro de que no la percibí indiferente, porque así lo deseara, sino que mi apreciación en esos momentos era imparcial, como si mi deseo y mi razón fueran de la mano. Mis objeciones respecto de ese matrimonio no eran exactamente aquellas que anoche reconocí que requerían, por lo menos en mi caso, de gran esfuerzo para dejarlas a un lado. La desaprobación social no sería tan grave mal para mi amigo como lo es para mí, pero habían otros motivos, mismo que también existen ahora, en mi caso, pero que entonces yo hubiera podido pasar por alto, puesto que no me afectaban directamente. De cualquier manera, los mencionaré, aunque sea brevemente. La situación de la familia de su madre, si bien discutible, no era nada en comparación con la absoluta falta de prudencia de la que con tanta frecuencia daba muestras ella misma, sus 3 hermanas menores y en ocasiones incluso su padre. No es mi intención ofenderla, pero en medio de su inquietud por los defectos de sus parientas más próximos y del disgusto que seguramente le provocará la mención de los mismos, sirva de consuelo el saber que ni usted ni su hermana mayor fueron criticadas por asumir tales actitudes, sino al contrario, todo mundo consideró la conducta de ambas como intachable. Solo añadiré que con lo que pasó aquella noche, se confirmó por completo mi sospecha, y crecieron los motivos que me impulsaron a preservar a mi amigo de lo que yo consideraba una boda inadecuada. Él se marchó de Netherfield, rumbo a Londres al día siguiente, como seguramente recordará usted, aunque su intención era regresar pronto. Me resta explicar cuál fue mi actuación en el asunto. Las hermanas Bingley y yo estábamos inquietos por igual, y no tardamos en descubrir que nuestros sentimientos coincidían, por lo que consideramos que no había tiempo. Resolvimos reunirnos de inmediato con Bingley en Londres. Una vez allá, yo me dediqué a la empresa de hacer ver a mi amigo los peligros que entrañaba semejante elección. Se los fui describiendo con lujo de detalles.
Pero aunque una exposición así pudiera lograr que su determinación vacilara, no creo que realmente hubiera podido impedir el matrimonio, si no hubiera sido secundada por la seguridad, que no dudé en darle, de la indiferencia de su hermana. Hasta entonces, él había tenido la idea de que ella correspondía a su afecto con sincera, aunque no igual estimación, pero Bingley tiene una suerte de modestia que le induce a contrastar siempre su juicio con mi opinión, a pesar de lo cual no fue cosa fácil convencerlo de que se había engañado. Pero una vez logrado eso, el convencerlo de no regresar al condado fue cosa de un instante. Yo no me censuro el haber hecho todo eso, pues creo que obré de buena fe, y con la objetividad que me daba la información que tenía. De lo único que me reprocho es de una cosa, el ocultar a Bingley la presencia de Jane en la capital, de la que tanto la señorita Bingley como yo estábamos al corriente, pero él ignoraba. Es probable que se hubieran encontrado sin consecuencias negativas, pero yo consideraba que el afecto de él todavía no se había extinguido, por lo que era posible que el fuego se avivase. Tal vez el ocultar eso fue algo indigno de mí, pero en aquellos momentos me pareció lo mejor. En este asunto ya no tengo nada más que decir ni excusas que ofrecer. El haber herido los sentimientos de Jane fue una consecuencia involuntaria para mí, y aunque me parece claro que los motivos que me guiaron fueron insuficientes, todavía no me atrevo a condenar mis acciones. Por lo que respecta a la otra acusación, ciertamente más grave, que es la de haber perjudicado seriamente al señor Wickham, solo puedo refutarla presentando ante usted el relato de su relación con mi familia. Ignoro qué es aquello de lo que él me acusa en particular, pero lo que voy a contarle en verdad podría aportar más de un testigo fidedigno. El señor Wickham es hijo de un hombre de gran respetabilidad, quien durante muchos años fue el encargado de administrar el patrimonio de nuestra familia en Pemberley, cargo que siempre desempeñó con total honestidad y buena conducta, por lo que mi padre se inclinó, como es natural, a favorecerlo, y también quiso hacerlo con su ahijado, George Wickham. Así que mi padre se hizo cargo de todos los gastos de su educación, y más tarde lo envió a Cambridge, ya que el propio padre de él, siempre pobre debido a los despilfarros de su esposa, no hubiera podido educarlo como un caballero. A mi padre le gustaba mucho la compañía del muchacho, cuyos modales eran muy agradables, y tenía la más elevada opinión de él. Así que lo encaminó al servicio eclesiástico, pensando que aquella sería una profesión adecuada para él, con la que se procuraría una posición holgada. En cuanto a mí, hace muchos años que comencé a pensar de él en forma diferente. Él procuraba ocultar sus tendencias viciosas y su falta de principios ante su mejor amigo, pero no escaparon a la atención de un joven de casi su misma edad y que podía observarlo en condiciones de completa espontaneidad, cosa que no le era dada a mi padre. En este punto, me temo que habré de decepcionarla de nuevo, pero cualesquiera que sean los sentimientos que el señor Wickham haya despertado en usted, no me impedirán dar mi testimonio de su verdadero carácter. Hace 5 años que murió mi padre, y su afecto hacia el señor Wickham siguió igual hasta el fin. Así que en su testamento me recomendó que velara por su prosperidad del mejor modo que su profesión consistiera. Y en caso de que recibiera las órdenes religiosas, lo correcto sería que recibiera un beneficio capaz de satisfacer cómodamente a una familia. También había un legado de 1000 libras para él. Desgraciadamente, su propio padre no sobrevivió mucho tiempo al mío, y tras ambos decesos, antes de medio año el señor Wickham me escribió para informarme que, habiendo resuelto no obtener la ordenación, suponía que yo no tendría por indebida alguna compensación económica, a cambio del beneficio del que no habría de disfrutar. En su carta me decía que tenía la intención de estudiar leyes, y que yo debía comprender que los intereses de 1000 libras no le bastarían para lograrlo.
Yo no deseaba otra cosa sino que él fuera sincero, por lo que estuve dispuesto a acceder a su petición. Bien sabía que el señor Wickham no debía ser clérigo. El asunto se arregló con una renuncia a cualquier beneficio eclesiástico y una compensación de 3,000 libras. De esa manera, todos los asuntos pendientes entre nosotros parecían haber quedado terminados, y yo no tenía la intención de continuar mi relación con él, ya fuera invitándola a vivir en Pemberley o en la capital. Él se estableció en Londres, pero sus estudios de leyes no fueron más que un pretexto para ocultar su vida disipada. Durante 3 años supe muy poco de él, pero a la muerte del poseedor del beneficio que originalmente se le había destinado, me envió una carta en la que me solicitaba el cargo, asegurándome, y yo le creí, que su situación económica era en extremo precaria, y que estaba decidido a tomar las órdenes si yo lo presentaba para ocupar el beneficio aquel, lo que no tenía duda en que se le concedería, pues no habiendo otro candidato, y yo, decía él, no podía olvidar las intenciones de mi venerable padre. No me censurará usted el que yo me haya negado a satisfacer esa petición. A partir de eso, su resentimiento hacia mí fue extremoso, y estoy seguro de que fue tan violento y ultrajante en sus opiniones sobre mí como lo fue directamente conmigo. Tras ese hecho, acabó toda apariencia de relación entre ambos. Yo ignoro cómo y de qué vivía, pero el verano pasado volvió penosamente a llamar mi atención. He de mencionar ahora algo que yo mismo quisiera olvidar, y que solo la circunstancia en que estoy revelando estas cosas me permite decir. Seguro de que usted guardará celosamente el secreto. Mi hermana, que es 10 años menor que yo, quedó bajo la tutela de mi madre, del coronel Fitzwilliam y de mí mismo. Hará cosa de 1 año terminó la escuela y se instaló en Londres, y el verano último fue a Ransome, en compañía de la señorita Young, quien dirigía la casa. El señor Wickham también fue para allá, sin duda intencionalmente, pues más tarde se comprobó que había habido una relación previa entre él y la señorita Young, sobre cuya honorabilidad se nos había engañado. Con la complicidad de ésta y con su ayuda, aquel se dedicó a cortejar a Georgiana, cuyo tierno corazón fácilmente quedó impresionado por la amabilidad de él, tanto que se creyó enamorada y decidió fugarse con él. Podemos excusar su conducta puesto que solo tenía 15 años, y me complace decir que fue ella misma la que me reveló aquellos planes. 1 o 2 días antes de la proyectada fuga, sin aviso me presenté ante ellos, y entonces Georgina fue incapaz de soportar la idea de afligir y ofender a su hermano, a quien casi considera un padre, así que me lo confesó todo. En atención al buen nombre de la familia y a los sentimientos de mi hermana, me abstuve de dar un escándalo público, pero escribí al señor Wickham informándole que lo sabía todo, y entonces él abandonó el lugar. Por supuesto, la señora Young fue destituida. Sin duda, el interés de Wickham por mi hermana no era otra cosa que su fortuna, consistente en 30,000 libras, pero también creo que otro punto importante en esta confabulación fue el deseo de vengarse de mí, y por cierto, que hubiera sido una venganza muy grande. Esta es, señorita, la fiel narración de los hechos que me vinculan con Wickham. Si la acepta usted, espero que retire su acusación de crueldad para con Wickham. Yo no sé qué le haya contado él, pero me extraña su reacción, ya que en realidad ignoraba usted todo lo que concierne a él y a mí, aunque ciertamente el averiguarlo no estaba a su alcance. Seguramente pensará usted que es extraño que yo no le haya revelado todo esto la noche pasada, pero en esos momentos yo no era del todo dueño de mí mismo, ni hubiera podido discernir qué podría revelar y qué no. De la verdad de todo lo que he dicho, puedo apelar en particular al testimonio del coronel Fitzwilliam, quien, por nuestro parentesco y constante intimidad, y más aún, como albacea testamentario de mi padre, ha sido inevitablemente puesto al corriente de todo esto.
Si el odio que usted siente hacia mí restara valor a mis afirmaciones, confíe al menos en mi primo, a quien podrá consultar abiertamente. Trataré de encontrar el medio de hacer llegar esta carta a sus manos en el curso de esta mañana. Solo me resta añadir que Dios la bendiga. Fitzwilliam Darcy.